Un padre soltero fue contratado por un director ejecutivo, pero lo que escuchó. Su hija le susurró al conejito lo descompuso. ¿Es Caleb Chow? Sí. ¿Quién llama? Es una centralita. Tenemos una solicitud de alta prioridad. La voz era fría, metálica. Sin saludo. Sin preámbulos. Un cliente VIP. Necesita un chofer personal inmediatamente. La dirección está en su bandeja de entrada. Es casi medianoche. Exactamente. Por eso llamó. La línea se cortó. Caleb se quedó quieto en el asiento del conductor un momento, luego metió la marcha. El aire nocturno era húmedo, pesado como un abrigo de lana que se negaba a secarse. Las luces de la calle brillaban entre la niebla, proyectando sombras largas y temblorosas sobre el pavimento. La calle estaba vacía, ese tipo de silencio que te aprieta los oídos. Entró en un barrio exclusivo donde cada casa tenía su propia puerta y cada ventana brillaba apenas lo suficiente como para sugerir una vida sin calor. La mansión del número 72 destacaba con sus muros de piedra blanca, sus verjas de hierro podrido y sus altos setos que parecían más discretos que elegantes. Sin cámara ni timbre, solo una mujer de pie en la entrada, inmóvil como una piedra. No parecía tener más de 30 y tantos años, pero su porte, la espalda recta y la mandíbula apretada, delataba a alguien que había aprendido hacía mucho tiempo a sobrevivir sin mostrar nunca miedo. Traje negro a medida, el pelo recogido en un moño impecable. Ni una arruga a la vista. Usted es el conductor. Yo la contraté. Sí, señora. ¿A dónde vamos? Todavía no. Disculpe. Conduzca cuando yo lo diga. Sin preguntas. Sin conversación. Caleb asintió levemente. Había oído ese tono antes en salas de reuniones y celdas de interrogatorio, la voz de alguien que había construido una fortaleza fuera de control. Entonces la puerta se abrió tras ella. Salió una niña pequeña, de unos 6 años, quizá menor, descalza, con el pelo ligeramente enredado. Apretaba con tanta fuerza un conejo gris de peluche que le colgaban las orejas flácidas. Caleb instintivamente bajó la voz, suavizándola. Hola, princesa. Ninguna respuesta, ningún contacto visual, solo silencio. No le gusta que le hablen, dijo la mujer, no con crueldad, sino como un hecho. Luego se agachó. Clara, entra. Hora de dormir. La niña se dio la vuelta y se alejó sin decir palabra. La puerta se cerró suavemente tras ella. Demasiado suave, pensó Caleb, para una casa tan grande. El tipo de silencio que no provenía de la paz, sino de la práctica. Se giró para irse, pero algo en la forma en que la niña conmovió la quietud. La ausencia de una sola mirada se le alojó en el pecho como un dolor sordo. Una niña tan callada no era solo tímida. Una niña tan callada se escondía. De vuelta en el coche, Caleb ajustó el retrovisor, mantuvo el motor en marcha, esperando. 10 minutos después, la mujer se subió al asiento trasero. El mismo traje, el mismo silencio. Conduce, dijo ella. ¿Dónde conducir? El coche arrancó de la acera. Recorrieron calles vacías, pasando por escaparates dormidos y algún que otro restaurante con letreros de neón que zumbaban débilmente en la niebla. Una suave pieza instrumental sonaba en voz baja en las cuerdas de la radio y el piano, lenta y triste. Caleb miró por el retrovisor. No estaba dormida, solo miraba fijamente, con los ojos fijos en la oscuridad exterior, como si albergara algo que temiera soltar. ¿Quieres cambiar la música? No. Una pausa y luego, con una voz apenas por encima de un susurro, más para sí misma que para él. Si un niño no habla en una casa llena de luz, quizá no debas culpar a la oscuridad. La frase quedó suspendida en el aire como el humo de un fuego olvidado. Caleb no respondió, pero apretó el volante con más fuerza. Dudó un momento y luego dijo con suavidad: Tu hija, Clara, no te cortes, pero cálmate. Solo soy un conductor, lo sé, pero también soy padre y su madre. Dijo ella, su mirada fija en el retrovisor, firme y fría,
así que no interfieras. El silencio volvió, esta vez más denso, como una puerta cerrada sin llave. A las 100 a.m., entraron en el aparcamiento de un hotel de 5 estrellas. Ella salió sin decir palabra. Ni gracias. Ni buenas noches. Caleb se quedó en el coche. Miró el asiento trasero donde antes se había sentado la chica. Solo quedaba un hilo. Un único hilo gris de la oreja del conejo. Extendió la mano hacia atrás, lo recogió y lo hizo girar entre los dedos. Había visto sangre en zonas de combate. Había oído a hombres gritar y a madres gemir. Pero algo en ese único hilo dejado por una niña demasiado callada para su edad se sentía más pesado que cualquier campo de batalla. No sabía cuál era la historia. Todavía no, pero podía presentirla. Historias como esa no empiezan con un grito. Empiezan con silencio. Y las peores, empiezan en casas que parecen perfectas desde fuera. Caleb regresó a la mañana siguiente. La misma casa, el mismo silencio. La puerta se abrió automáticamente cuando se acercó su coche, y la mujer, Evelyn Mercer, volvió a esperar, vestida con una impecable chaqueta azul marino. Esta vez, con el pelo recogido exactamente igual que la noche anterior. Nada en ella parecía cansada ni descansada. Solo tenía 7 años. Es cero puntual, dijo, mirando su reloj. Soy puntual, respondió Caleb. Clara no estaba con ella. La niña no apareció. No miró a través de las cortinas, no llamó a su madre. La casa. Evelyn parecía inmóvil, como si alguien le hubiera bajado el volumen a la vida misma. No te necesitaré en todo el día, dijo Evelyn mientras se deslizaba en el asiento trasero. Solo 3 reuniones. Pasaremos por la sala de juntas en la Quinta Avenida, luego por la urbanización del centro y, por último, por el brunch para inversores en el Carlton. Entendido, dijo Caleb. Y, de nuevo, sin preguntas, sin conversación, solo la carretera. Evelyn asintió levemente, casi imperceptiblemente, el tipo de gesto que le haces a alguien a quien esperas que siga, no que lo entienda. Pero al alejarse de la acera, Caleb no pudo evitar mirar hacia la ventana superior. Un tenue destello de luz se filtraba por las cortinas. Por un segundo, apenas un segundo, creyó ver algo. Una carita, ojos muy abiertos, desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Apretó el volante con más fuerza. Pasaron las horas. Evelyn se movía entre sus reuniones como una sombra, siempre pulida, siempre precisa. El tipo de mujer que podía acabar con una discusión con una mirada y hacer que una sala llena de hombres se sintiera como niños con mala postura. No caminó. Llegó. No escuchó. Evaluó. Caleb esperó en el coche durante todo el proceso. A la 1:20 de la tarde, volvió a subir al vehículo después del almuerzo. Se veía impecable, excepto por una cosa. Su manga derecha estaba ligeramente mojada, como si se hubiera apoyado en algo o se hubiera limpiado algo. ¿Qué reunión tan difícil?, preguntó Caleb, procurando mantener un tono ligero. Ella no respondió de inmediato. Miró por la ventana y luego, en voz baja, casi como si no le confesara nada a nadie, él la llamó un apoyo. Dijo, la saco cuando necesito compasión, como si fuera una estrategia de marketing. Caleb no respondió. Debería haberle tirado el champán a la cara, murmuró. No lo hiciste. No, solo sonreí y vi como su copa de vino se volcaba sola. Una pausa. Luego preguntó, ¿tiene hijos, señor Chow? Caleb parpadeó. Era la primera vez que usaba su nombre. Sí, una hija. ¿Cuántos años? 7. ¿Le habla? Antes sí, y ahora escucha. A veces, así es como habla. Evelyn lo miró por el espejo un instante. Sus ojos brillaron con algo indescifrable. No sé hablar su idioma. Se decía más a sí misma que a él. Clara. Me mira como si fuera la luna intentando explicar la gravedad. La alimento, la visto, le doy todas las ventajas. Pero el silencio,
Es más fuerte que cualquier cosa que diga. Caleb no dijo nada, solo condujo. Porque algunos silencios no esperan ser llenados, esperan ser comprendidos. Esa noche, al regresar a la mansión, Evelyn le entregó un sobre cerrado. Un extra por ayer y por hoy. Me gustan los conductores que no escuchan a escondidas. No dije que no oigo cosas, respondió Caleb con una leve sonrisa. Dije que me gustan los conductores que no escuchan a escondidas. Ella repitió y se alejó. Pero justo cuando llegó a la puerta, Caleb se arriesgó. Señora Mercer. Se giró. ¿Alguna vez le leíste cuentos a Clara antes de dormir? Evelyn arqueó una ceja. No, ella puede leer sola. Avanzado para su edad. No se trata de leer, dijo Caleb. Se trata de escuchar después de que termina el cuento. Ella no respondió, solo sostuvo su mirada un segundo más de lo debido y luego desapareció dentro. Esa noche, Caleb no pudo dormir. No dejaba de pensar en esa ventana, esa carita, esos ojos. Se sentó a la mesa de la cocina, hojeando un viejo álbum de fotos de ella, su hija, de cuando tenía 6 años, cuando su madre aún vivía. Cuando la hora de dormir significaba voces, sombras y la calidez de las páginas pasando lentamente bajo una lamparita. Recordó la primera vez que ella dejó de hablar después del accidente. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de ella se había roto de una manera que las palabras no podían alcanzar. No fue la terapia lo que la trajo de vuelta. Fue el tiempo. Fueron los panqueques hechos a medianoche. Fueron historias sin final porque le daban demasiado miedo los finales. Fueron los regalos y Evelyn. No estaba ausente. Estaba presente. Pero en el camino, una puerta cerrada con llave estaba presente. Visible, inmóvil, cerrada. A la mañana siguiente, Evelyn volvió a llamar. Esta vez, el camino era más corto, solo 2 recados. Pero a mitad del segundo viaje, le pidió a Caleb que esperara afuera de una farmacia mientras ella entraba. Él se quedó en el auto, mirando hacia arriba, a la lejana silueta de la mansión tras los árboles. Entonces, con el rabillo del ojo, algo se movió. En el espejo retrovisor, vio que la puerta trasera se abría. Una pequeña figura salió, descalza en pijama, sosteniendo un conejo gris por las orejas. Clara. Se quedó mirando a su alrededor un segundo y luego caminó hacia el límite de la propiedad, donde una hilera de jardineras de piedra formaban un banco improvisado. Se sentó, abrazó al conejo, simplemente se sentó. Sin hacer ruido, sin inquietarse. Caleb salió del coche despacio, en silencio. No quería asustarla. Caminó hacia ella, deteniéndose a pocos metros. ¿Te importa si me siento?, preguntó en voz baja. Clara no se movió, pero tampoco corrió. Él se sentó. Pasó 1 minuto. 2. Entonces habló apenas en un susurro. Los conejos también se sienten solos. Caleb miró el peluche deshilachado que llevaba en brazos, con una oreja desgarrada. Pero con la mirada perdida. Creo que sí, dijo. Pero a veces. Solo esperan a alguien que recuerde que no son juguetes, asintió Clara lentamente. Tenía un nombre, pero lo olvidé. No pasa nada, dijo Caleb con suavidad. Puedes ponerle uno nuevo. La gente cambia de nombre todo el tiempo, incluso los adultos. Una pausa. Entonces Clara dijo, su nuevo nombre está a salvo. Caleb sonrió. No amplia, ni llamativa, sino la clase de sonrisa que solo esbozas cuando algo dentro de ti se ablanda un poco después de estar apretado demasiado tiempo. Más tarde, cuando Evelyn regresó y vio a Caleb sentado junto a Clara, se quedó paralizada. Clara no se movió, solo siguió abrazando al conejo. Te dije que no le hablaras, dijo Evelyn en voz baja y tensa. Caleb se levantó lentamente. No hablé. Escuché. Y con eso, regresó al coche. Pero detrás de él, Clara levantó la vista y, por primera vez desde que la conoció, sonrió. Solo un destello.
Pero fue suficiente para saber que el silencio se estaba resquebrajando y que algo comenzaba a crecer. La lluvia empezó justo después del atardecer. No era la clase de tormenta que ruge con truenos y dramatismo. No, esta era más silenciosa, persistente, de esas que golpeaban suavemente las ventanas y se colaban en las grietas de silencio dejadas por las cosas no dichas. Caleb acababa de entrar en la larga y curva entrada de la finca Mercer cuando volvió a ver a Clara. Estaba de pie al pie de la escalera, dentro del vestíbulo, descalza, con la blusa de su pijama talla 2 grande, con mangas colgando más allá de sus muñecas. La caja fuerte para conejos colgaba de su brazo, con un ojo aún faltante. Esta vez no miraba por la ventana. Miraba al suelo como si le hubiera dicho algo que no entendía del todo. Cuando Evelyn abrió la puerta principal, su voz era enérgica. «Llegas temprano». «No lo eres», respondió Caleb, mirando su reloj. «Llego a tiempo». Ella no respondió. Simplemente se dio la vuelta y entró. Caleb dudó. «¿Viene Clara con nosotros esta noche?», preguntó. «No», dijo Evelyn sin volverse. «Ha tenido un día difícil». Los ojos de Caleb se posaron en la chica. No se había movido. No lloraba, pero su quietud era nítida, como si intentara no ocupar espacio. «Podría llevarla a tomar un helado algún día», ofreció con cuidado. «Solo para salir de la casa». Evelyn se giró tan bruscamente que pensó que se había pasado de la raya. «No». «De acuerdo». Caleb asintió. Es que a veces los niños hablan con desconocidos de una forma que no pueden con quienes los quieren. La voz de Evelyn era tranquila. No necesita desconocidos. Necesita orden, estabilidad, rutina. Pero el silencio no es estabilidad. Dijo Caleb suave pero firme. Es solo la ausencia de sonido. Algo brilló en los ojos de Evelyn. No era ira, no del todo, sino algo herido. «Está bien», dijo. «Solo está callada». «No está callada», respondió Caleb. «Se esconde». La frase se quedó en el espacio entre ellos como un trueno que aún no había caído. Evelyn no respondió. Simplemente se dio la vuelta, caminó hacia el coche y se subió al asiento trasero. «Conduce», dijo. Las carreteras estaban resbaladizas, pintadas con reflejos de neón y faros que pasaban. Caleb condujo en silencio. No intentaba provocar a Evelyn. En realidad no, pero algo en su interior había cambiado, como si la lluvia también se le hubiera metido bajo la piel. En el semáforo, ella finalmente habló. «¿Crees que soy una mala madre?» «No», dijo Caleb. «Pero lo estás pensando». «Estoy pensando que he visto niños que tenían miedo de hacer ruido, y no se criaron en hogares tranquilos. Se criaron en lugares donde el ruido tenía consecuencias». Evelyn miró por la ventana. «No me conoces. Sé que cuando un niño no dice nada, nunca es en vano». Ese golpe. Su reflejo en el cristal estaba pálido como un fantasma. «Es diferente», susurró. «Siempre lo ha sido, demasiado sensible». Ni siquiera lloró con su primera vacuna, simplemente miró al médico como si lo esperara. Caleb no respondió. No había nada que decir a eso porque los niños no esperan dolor a menos que lo hayan visto antes. Más tarde esa noche, después de la reunión de Evelyn, ella le pidió que la dejara en una galería del centro, en algún evento benéfico. No necesitaría que la llevaran de vuelta, alguien la llevaría a casa. «Tómate el resto de la noche», dijo. «Vete a casa». Pero Caleb no lo hizo. En cambio, esperó. Esperó hasta que las luces de la galería se atenuaron y los invitados salieron poco a poco a la noche brumosa. Luego regresó a la finca Mercer. Aparcó 2 casas más allá y se limitó a observar. A las 10:34 a las 10 de la tarde, una luz se encendió en la habitación del segundo piso, la ventana de Clara. Caleb salió del coche, con la lluvia empapando sus hombros, y se acercó a la verja de hierro. No llamó, solo esperó. Entonces, por una extraña fuerza de sincronización, confianza o instinto,
La puerta principal se abrió con un chirrido. Clara se quedó allí, pequeña e insegura, con su conejo bajo la barbilla. No habló. Simplemente abrió la puerta del todo. Él no entró. Se arrodilló en el umbral, con la lluvia acumulándose alrededor de sus rodillas. «Hola», susurró. Ella asintió solemne como un sacerdote. «¿Estás bien?» Levantó un trozo de papel, un dibujo. Mostraba dos casas. Una tenía una cara en la ventana con una boca triste. La otra no tenía ventanas. Solo una puerta cerrada. Entre ellos, una niña con forma de palito, parada sola bajo la lluvia. «¿No hay nadie dentro de la casa con la puerta cerrada?», preguntó Caleb con suavidad. Clara negó con la cabeza. Y la niña, Clara, se señaló a sí misma. Él dejó escapar un suspiro lento. «Ya no estás sola, Clara». Ella no sonrió, pero metió la mano en el bolsillo y sacó otro papel. Este era más difícil de mirar. Era el dibujo de un armario. Una niña acurrucada dentro y fuera de una gran figura. Sin rostro, solo sombras, garras y algo que parecía una madre y un monstruo a la vez. «Lo siento», susurró Caleb. «No te lo merecías». Clara lo miró con atención. Luego preguntó: «¿Los armarios recuerdan?» Él parpadeó. «¿Qué quieres decir?» «Porque no quiero que me recuerde». Caleb tragó saliva con dificultad. Quería abrazarla, cargarla y llevársela. Pero en cambio, dijo lo que desearía que alguien le hubiera dicho a su hija años atrás. «Los armarios no guardan recuerdos, Clara. La gente sí, y quienes se preocupan por ti pueden ayudarte a escribir mejores». Ella asintió. Luego, con mucho cuidado, tomó al conejo harapiento y lo puso en manos de Caleb. «Quédatelo esta noche», dijo. «¿Estás seguro de que necesita un descanso?» De vuelta en su coche, empapado y tembloroso, Caleb sostuvo al conejo en su regazo como si fuera de cristal. Encendió el desempañador, se secó la cara y susurró: «Ella me dio su escudo. Ahora necesito convertirme en su espada». Esa noche no durmió. Lo anotó todo, cada palabra, cada dibujo, cada temblor en su voz. Porque la verdad es frágil, y cuando un niño finalmente se atreve a hablar, incluso en imágenes, el mundo necesita escuchar. Y Caleb Chow estaba completamente despierto. El sol de la mañana se filtraba a través de una fina cortina de niebla, proyectando una suave luz dorada sobre la modesta cocina de Caleb. Su café reposaba intacto sobre la encimera. La caja fuerte del conejo reposaba sobre la mesa, remendada y cosida. Caleb había trabajado hasta altas horas de la noche con un costurero que no había usado en años, reparando la costura rota en el costado como si fuera una cirugía en algo sagrado. No era solo un juguete. Era un mensaje, un frágil susurro de una niña que finalmente se había atrevido a hablar sin palabras. Caleb cogió al conejo con cuidado y se giró hacia el pasillo, donde colgaba una foto de ella en la pared. Su sonrisa estaba torcida en el marco, sin un frente, sus dos ojos brillaban como si el mundo entero fuera una gran sorpresa esperando a suceder. Eso fue antes del accidente, antes de que el coche volcara, antes de que la sangre de su madre manchara el vestido blanco que llevaba a la iglesia ese día. Durante los 6 meses posteriores al funeral, ella no dijo ni una palabra. La gente le decía a Caleb que era normal, que solo estaba de duelo, que necesitaba tiempo. Pero el duelo tiene su propio reloj, y el silencio no se oye en voz alta. En aquel entonces, Caleb todavía vestía uniforme. Todavía saludaba. Todavía daba órdenes. Intentaba superar el dolor con disciplina. Comidas nutritivas estructuradas cada día, la hora de acostarse. Una mañana, ella dibujó una figura de palitos caminando sola junto a una pared larga. En la pared estaba escrito con crayón tembloroso: «Papá está aquí, pero no dentro». Esa noche, Caleb se sentó en el suelo fuera de su habitación durante horas, con la mano apoyada en la puerta cerrada. No dijo nada. Solo dejó que ella lo sintiera allí. Tardó 57 días en volver a hablar.
Y lo primero que dijo fue, ¿cómo lloran los ángeles cuando nadie los ve? Fue entonces cuando Caleb dejó de ser soldado y empezó a aprender a ser padre. Volvió a mirar al conejo. A salvo. Un mosaico deshilachado de miedo y esperanza, y la última pizca de confianza de una niña pequeña. Metió el juguete con cuidado en una bolsa de tela y caminó hacia su camioneta. El aire aún era fresco, el mundo medio despierto. Pero la mente de Caleb ya estaba funcionando. No era solo una niña triste. Era un silencio envuelto en capas. Y había aprendido hacía mucho tiempo que no se rompe el silencio gritando a través de él. Hay que esperar junto a él hasta que te deja entrar. En la finca Mercer, el ambiente había cambiado. Evelyn estaba tensa. No salió a recibirlo. Una empleada doméstica, alguien a quien Caleb nunca había visto, abrió la puerta y le hizo señas para que entrara. Está en la biblioteca, dijo la mujer, que no la molestaran. Caleb asintió. ¿Dónde está Clara? La mujer dudó. En su habitación, casi siempre. Caleb caminó silenciosamente hacia las escaleras. Pasó por un pasillo de cristal donde colgaban cuadros con marcos dorados. Cada imagen era paisajes clínicos, paisajes urbanos, nada personal. La casa parecía un museo, hermosa, pulida y completamente sin vida. Llegó a la puerta de Clara y se detuvo. No se oía ningún sonido. Llamó una vez, suavemente. Nada. Abrió la puerta. Un crujido. Clara estaba sentada en el suelo rodeada de libros que no estaba leyendo, solo mirándolos. La caja fuerte ya no estaba en sus brazos. Claro que no. Caleb aún lo tenía. Levantó la vista cuando entró, luego apartó la mirada rápidamente como si la hubieran pillado con la esperanza. Lo traje de vuelta, dijo Caleb en voz baja, sosteniendo el conejo. CL no se movió. Caleb dio un paso adelante, se arrodilló a su lado y colocó el juguete suavemente en su regazo. Me dijo que Caleb se dio cuenta de que te extrañaba. No dormía mucho. Estaba preocupado por la chica que le había dado su nuevo nombre. Seguía sin decir palabra, pero sus dedos agarraron al conejo casi al instante. Caleb se sentó a su lado en silencio, sin empujarla, sin llenar el espacio. Simplemente allí. Entonces Clara susurró, a veces llora, pero no cuando estoy herida. Solo cuando estoy callada demasiado tiempo. Caleb volvió a su voz tranquila. ¿Crees que está asustada como tú? Clara no respondió. Buscó debajo de la alfombra y sacó una hoja de papel doblada. Otro dibujo. Este mostraba una figura con el pelo largo frente a un espejo. Pero el reflejo no era una mujer. Era una tormenta. Rayos en lugar de ojos. Fuego en lugar de boca. Y detrás de ella, una chica acurrucada en el armario otra vez. Caleb la miró fijamente. ¿Crees que tu madre se transforma cuando tiene miedo, verdad? Clara asintió lenta y deliberadamente, y luego añadió. Dice que me parezco demasiado a alguien a quien no puede olvidar. Esa tarde, Caleb hizo una llamada. No a la policía. Todavía no. Marcó a la única persona en la que confiaba para cosas así. Marcus, dijo cuando contestó la llamada. Necesito un favor. Silencio extraoficial. Marcus solía trabajar con él en inteligencia. Astuto, discreto, leal hasta la médula. Te escucho, dijo Marcus. ¿Puedes sacar los archivos de Evelyn Mercer? ¿Algún caso cerrado? ¿Cambios de nombre? ¿Historial psiquiátrico? Hay lagunas en el registro público. Marcus silbó en voz baja. Ese tipo de favor. No es solo para mí, dijo Caleb. Hay una chica involucrada y está empezando a susurrar. Marcus guardó silencio un instante. Entonces tendrás algo mañana. Caleb colgó. Salió al porche trasero. Clara lo había seguido descalza otra vez, aferrándose a la seguridad como un talismán. Ella no dijo nada, solo se quedó de pie junto a él, mirando el jardín donde el viento jugaba con las hojas caídas.
Tras un largo silencio, Caleb le preguntó a Clara, si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo, ¿dónde sería? Pensó durante un buen rato. Luego dijo, en un lugar tranquilo, pero seguro. Él asintió lentamente. Ese es un lugar real, dijo. Lo encontraré para ti. Te lo prometo. Ella levantó la vista, con los ojos abiertos pero firmes. Aunque no me suelte, Caleb se arrodilló sobre el corazón. He sido un soldado. He luchado contra puertas más duras que esta. Y he esperado fuera de corazones cerrados más tiempo del que tú llevas viva. Así que sí, Clara, aunque intente detenerte, encontraré la puerta. No sonrió, pero por primera vez, extendió la mano y le tomó la suya. Así sin más. Ningún sonido, ninguna fanfarria, solo una pequeña mano aferrándose como si finalmente creyera que alguien la detendría. La tormenta llegó sin previo aviso. A las 3:14 de la mañana, una rama crujió como un disparo fuera de la finca Mercer. El viento azotaba los árboles. La lluvia golpeaba las ventanas con tanta fuerza que hacía zumbar los cristales. La luz parpadeó una vez, luego se estabilizó, dejando la casa en una extraña penumbra. Caleb no estaba en casa. Había dado un paseo nocturno para despejar sus pensamientos, recorriendo las colinas sobre la ciudad, el lugar donde se podía ver todo y nada a la vez. Cuando entró la llamada, no era de Evelyn. Era de la criada. Se calló. La mujer dijo, ¿quién? Preguntó Caleb, girando el volante. La chica, Clara, la encontré al pie de la escalera. No habla. No pidió más. Simplemente condujo. 15 minutos después, sus botas chapoteaban en el pasillo de entrada. La lluvia le empapaba la chaqueta. La puerta principal estaba abierta. Demasiado abierta. Dentro, la casa se sentía extraña. Ni caótica, ni ruidosa, simplemente extraña. Como si algo se hubiera roto y todos dentro fingieran no ver las grietas. La ama de llaves estaba de pie junto a la entrada, haciéndose sonar las manos. Está arriba. La acosté en la cama de invitados. Evelyn no ha salido de su habitación. Dijo que no la molestaran. Caleb no respondió. Ya subía las escaleras de 2 en 2. La habitación de invitados estaba en penumbra, pero podía ver a Clara, inmóvil sobre las mantas. Tenía el pelo húmedo, las rodillas pegadas al pecho, y el conejo, a salvo, escondido bajo la barbilla como un secreto. Se acercó despacio, con cuidado. Clara, susurró. Ella abrió los ojos, pero no habló. Le temblaba el labio. Sus brazos tenían leves rasguños rojos como si se hubiera resbalado contra la pared. ¿Te caíste, cariño?, preguntó, arrodillándose a su lado. Ella asintió, luego negó con la cabeza y luego susurró algo que le dejó el pecho quieto. Me estaba escondiendo. La voz de Caleb se suavizó aún más. Escondiéndose donde Clara extendió la mano hacia la mesita de noche y la golpeó una vez con el dedo. Él frunció el ceño, luego se levantó, abriendo la puerta del armario junto a la cama. Era pequeño, medio lleno de abrigos. Pero cerca del fondo, encajado en la esquina, había una manta suave doblada, una linterna, un vaso de plástico, un pequeño montón de galletas y una bolsa Ziploc. Un escondite. Un escondite planeado. Clara, dijo, girándose lentamente, ¿con qué frecuencia te escondes aquí? Ella apartó la mirada y luego dijo apenas audible. Solo cuando el espejo se vuelve demasiado ruidoso. Caleb se sentó en el suelo, con el corazón latiendo con fuerza. ¿El espejo? Ella asintió. En la habitación de mamá. Le habla cuando está triste o enojada. Dice que miente, pero a veces le responde. La miró fijamente, a la frágil niña envuelta en un conejo y una verdad demasiado pesada para su cuerpo. ¿Alguna vez te lastimó, Clara? No. Clara susurró, no con las manos, solo con la cara. Caleb no supo cómo responder, pero Clara siguió como si las palabras se deshicieran de un lugar cerrado demasiado tiempo.
Me llama el fantasma. Dice que floto por su casa como si no estuviera allí. Dice que le recuerdo a alguien que lo arruinó todo. Una pausa. Dice que por eso el armario es para mí, porque incluso los fantasmas necesitan un lugar donde desaparecer. Más tarde esa mañana, Evelyn finalmente apareció. Cabello impecable, traje perfecto, como si la tormenta nunca la hubiera tocado. No deberías estar aquí, dijo rotundamente. Solo fue una caída. Caleb se interpuso entre ella y la habitación de invitados. No estaba jugando. Se estaba escondiendo. La expresión de Evelyn no cambió. Es imaginativa, propensa al dramatismo. No lo entenderías. Inténtalo. Evelyn se cruzó de brazos. Solo eres la conductora. Caleb dio un paso lento hacia adelante. No, soy el hombre que la vio sonreír por primera vez en semanas. Soy el hombre que sabe el nombre de su conejo. Y soy el hombre que acaba de encontrar una linterna y galletas en el armario donde ella va cuando te tiene miedo. Evelyn se estremeció, pero se recuperó rápidamente. ¿Crees que soy un monstruo? Creo que te estás ahogando, dijo Caleb en voz baja. Y le has estado enseñando a tu hija a contener la respiración en lugar de a nadar. La frase quedó ahí, nítida, limpia, innegable. Evelyn abrió la boca y luego la cerró. Le tembló la mandíbula, pero no le salieron lágrimas. Es todo lo que tengo, dijo finalmente. Entonces ámala más fuerte que las voces en tu cabeza. Evelyn apartó la mirada y, por primera vez, no tuvo respuesta. Esa noche, Caleb permaneció sentado en su camioneta un buen rato. Observó cómo la lluvia se deslizaba por el parabrisas, reflejada en las luces del porche. Pensó en Clara, en el armario, en Evelyn hablando con los espejos y llamando fantasma a su hija. Entonces metió la mano en la guantera y sacó un cuaderno negro. Dentro había un nombre que no había escrito en años. Elena Chow, su difunta esposa. Pasó a la última página en blanco durante tanto tiempo y escribió: Hoy vi a una niña con tus mismos ojos, de esos que llevan tormentas dentro, pero aún así buscó la luz, y no pude alejarme. Cerró el cuaderno, lo guardó en el compartimento y luego activó la grabadora de su teléfono, no para recopilar pruebas. Todavía no, solo para recordar su voz. Porque Clara finalmente había dicho algo que él no podía olvidar. Incluso los fantasmas necesitan un lugar donde desaparecer. Y Caleb estaba listo para construirle un hogar del que no tuviera que esconderse. Se acabaron los armarios. Se acabaron los espejos, solo la luz. Y el largo camino para volver a ser vista. La mañana del domingo llegó con un silencio que no parecía sagrado. Sin campanas de iglesia, sin panqueques, solo cielos grises, una llovizna constante y la clase de quietud que hace que un hombre escuche el sonido de su propia respiración. Caleb estaba solo en la habitación de Clara. Ella había ido con el ama de llaves al mercado. Evelyn dijo que necesitaba espacio. Estará bien, había añadido como si fuera el final. Pero Caleb no buscaba finales. Buscaba comienzos. Y los comienzos a menudo se esconden en lugares donde la mayoría de la gente no se atreve a buscar. Se agachó junto a la cama, apartó el edredón y examinó el suelo. Algo le llamó la atención. Una pequeña esquina de papel sobresalía por debajo del borde del marco de la cama, doblada, desgastada, cuidadosamente escondida donde ninguna aspiradora ni mano curiosa la encontraría. Metió la mano y la sacó. Había 2 dibujos. El primero mostraba una casa, pero no de las que salen en los libros ilustrados. Esta estaba torcida, con ventanas garabateadas con crayón negro. 3 monigotes estaban afuera. Uno alto, uno pequeño y un tercero sin rostro. Sobre ellos estaba escrito con letras desiguales: no se lo digas, o se lo llevará. Caleb miró la página con la mano apretada. El segundo dibujo era peor. Era Clara sola en una caja. Sin puertas ni ventanas, solo ella acurrucada junto a un conejo sin cabeza. Sobre él, una sola palabra flotaba en mayúsculas: lo siento. Se sentó sobre sus talones,
respirando con dificultad. No eran dibujos. Eran confesiones de una niña demasiado asustada para hablar a la luz del día, que susurró su historia con crayones. Dobló las páginas, las guardó con cuidado en el bolsillo interior de su abrigo y se levantó. Fue entonces cuando notó algo más. En la parte inferior del marco de la cama, apenas visible, alguien había rayado 3 palabras en la madera con lo que parecía un lápiz o una llave. La oigo. Más tarde ese día, Caleb se encontró con Marcus en el estacionamiento de una oficina de correos abandonada a las afueras del pueblo. Marcus, un cazador de la verdad excepcional, se apoyó en el capó de su destartalado jeep, hojeando una carpeta delgada. «Tenías razón en sospechar», dijo. «Evelyn Mercer no siempre fue Evelyn Mercer». Caleb se cruzó de brazos. «¿Hasta dónde se remonta? Nació Evelyn Grace Porter. Se cambió el nombre legalmente a los 21 años. No hay antecedentes paternos. Su madre fue internada 2 veces. Su historial médico fue sellado para evaluación psiquiátrica. No hay cargos formales. Pero Marcus mostró una foto, un escaneo granulado en blanco y negro de un expediente hospitalario. Una trabajadora social notó signos de disociación emocional, traumas repetidos y antecedentes de autolesiones. Desapareció de los registros públicos durante 3 años, y luego reapareció como la vicepresidenta más joven de un fondo de cobertura en San Diego. Caleb hojeó las páginas. Una Evelyn más joven lo miró fijamente, más delgada, más pálida, con los ojos hundidos y las muñecas vendadas. Una chica hecha de vidrios rotos que fingía ser a prueba de balas. Nunca recibió tratamiento, dijo Marcus en voz baja. Solo éxito. Y eso no es lo mismo. Caleb asintió lentamente. ¿Y el padre de Clara? Marcus dudó. Esa es la otra pieza. No hay certificado de nacimiento en el archivo, ni demanda de paternidad, ni antecedentes judiciales. Pero hay una entrada en la clínica que menciona a un visitante masculino solo una vez durante el embarazo de Evelyn. Sin nombre, solo una nota. Le entregó a Caleb la última hoja, escrita con caligrafía temblorosa. La paciente se niega a hablar sobre la concepción de su hijo. Afirma que no es suya. Es mía. Totalmente mía. Caleb exhaló el peso, acomodándose más en su pecho. No se trataba solo de una niña que vivía con miedo. Se trataba de una mujer atormentada por su pasado y que transmitía esa aflicción como una reliquia. Esa noche, Evelyn ofreció una cena. Impecable, con manteles blancos, plata pulida, copas de cristal que sonaban como campanas cada vez que alguien se atrevía a respirar demasiado fuerte. Clara permaneció sentada en silencio, con los pies apenas rozando el suelo, segura, encajada entre su costado y el reposabrazos como un escudo. Caleb fue invitado de forma extraña. Dijo que era para presumir. «Te limpias bien», había dicho Evelyn con una sonrisa forzada. «Y, tú desvías bien la conversación», respondió Caleb. Ella ladeó la cabeza. «Debemos entrenar siempre. ¿Solo si sigues fingiendo que el silencio es lo mismo que la paz?» No hubo respuesta. En la cena, Clara no habló. Tampoco comió, solo movió la comida como si fuera a morderla. Entonces Evelyn se inclinó y dijo algo que paralizó la habitación. «Sabes, Clara, cuando yo tenía tu edad, no tenía peluches. Yo tenía silencio, y el silencio te enseña a sobrevivir». Clara no respondió, pero Caleb sí. Se supone que no debes enseñarle a una niña a sobrevivir. «¿A ti?», dijo con calma. «Se supone que debes asegurarte de que nunca lo necesite». Los tenedores se detuvieron. Las copas tintinearon. Un suspiro escapó de los labios de alguien. La expresión de Evelyn no cambió, pero sus manos se curvaron en su regazo, con los nudillos blancos. Esa noche, Clara llamó a la puerta de Caleb. Él abrió y la encontró allí de pie, segura en su mano, con los ojos abiertos pero firmes. Le ofreció algo, otro dibujo. Este era diferente.
Mostraba dos figuras, una pequeña sosteniendo un conejo y otra más alta arrodillada a su lado. Sin casa, sin sombras, solo cielo abierto. En la parte inferior, en grandes letras mayúsculas, había 3 palabras. Se quedó de todos modos. Caleb se arrodilló a la altura de sus ojos. Siempre me quedaré, dijo. Incluso cuando sea difícil, incluso cuando duela, sobre todo entonces. Clara parpadeó. ¿Crees que Safe cree que Caleb extendió la mano y tocó al conejo con suavidad? Creo que Safe está empezando a creerlo. Asintió, guardó el dibujo en el bolsillo de su abrigo y se dio la vuelta para irse. Antes de desaparecer por el pasillo, susurró algo tan suave que apenas logró atravesar el espacio que los separaba. Yo también te escucho. Caleb se quedó allí mucho tiempo después de que ella se fuera, con la mano sobre el pecho, escarbando en el bolsillo, una guerra en sus pulmones, porque ahora tenía sus palabras. Y una vez que un niño te confía su verdad, la proteges como el aliento, como el fuego, como la vida misma. El cielo esa mañana era del color de las cosas no dichas. No había amanecer, solo una mancha gris en el horizonte, como si el mundo hubiera olvidado cómo brillar. Caleb estaba de pie al borde del jardín de Merceristats, con las manos en los bolsillos del abrigo, observando a Clara moverse entre los manzanos. No estaba jugando, en realidad. Repetía los mismos pasos una y otra vez, arrastrándose por el suelo, segura, como si buscara algo que solo ella podía ver. Él no la llamó, no la interrumpió. Algunas penas no quieren compañía. Solo necesitan a alguien lo suficientemente cerca como para no sentirse solas. A sus espaldas, una voz rompió el silencio. ¿Crees que la odio? Evelyn estaba descalza en los escalones de piedra, con los brazos cruzados sobre una bata de seda que no se había molestado en anudar bien. Llevaba el pelo suelto, cayendo en mechones sueltos alrededor de su rostro. Se veía diferente, menos directora ejecutiva, más angustiada. Caleb no se giró. No creo que la odies, dijo en voz baja. Creo que le tienes miedo, se burló. Miedo de una niña. No, respondió él. Miedo de lo que te recuerda. Silencio. Entonces Evelyn bajó los escalones despacio, con cuidado, como si el peso de la bata pesara más de lo que parecía. Anoche, dijo, me senté frente al espejo durante 2 horas, mirándome, esperando a que su cara dejara de parecerse a la mía. Caleb se giró. Ella. No se parece a ti. Sí, se parece, dijo Evelyn con voz quebrada. Tiene mis ojos. Mi silencio, mis ecos. Se sentó en el borde de un banco del jardín y lo miró. ¿Sabes cómo nació Clara? Caleb no respondió. No la querían. Evelyn pronunció esas palabras con una claridad indeleble. Era una supervivencia, una consecuencia, una cicatriz que le crecían piernas. No creo que Caleb dijera, ni por un segundo. Rió seca y cortante. Pasé los primeros 6 meses después de que nació aterrorizada de que la dejara caer, de que la alimentara demasiado o muy poco. Busqué en Google cómo amar a tu bebé a las 2 de la mañana. La voz de Caleb ahora era tranquila. ¿Y te ayudó? No, dijo, porque el amor no es una habilidad. Es una cicatriz que eliges mantener abierta. Se sentó a su lado. No cerca. Solo lo suficiente. No necesita ser perfecta, dijo Caleb. Necesita ser real. No soy real, susurró Evelyn. Soy un caparazón hecho de rones, traumas y telas caras. ¿Crees que ayudas a Clara quedándote? Pero lo que en realidad haces es hacerle ver cuánto se pierde. No, dijo Caleb, negando con la cabeza. ¿Qué me estoy perdiendo entonces? Alguien que no se aleja. Evelyn parpadeó. Y por primera vez, le tembló la voz. No siempre fui así, ¿sabes? Solía cantar. Solía escribir poesía en los márgenes de los libros de texto. Antes de que mi madre me obligara a limpiar sangre del suelo del baño y me dijera que si volvía a llorar me haría dormir afuera.
A Caleb se le encogió el pecho. Eras una niña pequeña, Evelyn. No, susurró. Era una advertencia, y ahora la estoy transmitiendo. Se giró hacia ella con firmeza. Entonces, detente. Sus ojos se encontraron con los de él. Sé quién la rompa. Y. La herencia. Una larga pausa. Entonces Evelyn dijo algo tan bajo que casi lo destrozó. No sé cómo ser amable. Caleb se inclinó hacia adelante, con la voz áspera. Entonces deja que alguien más se lo muestre hasta que aprendas. Se quedaron así sentados durante minutos que parecieron años. El tipo de silencio que no era frío, solo antiguo y anhelando ser perdonado. Finalmente, Evelyn se puso de pie, su bata se llenó de brisa, su voz más firme ahora. Me iré por unos días. Negocios, reales o inventados, no importa. Está más segura cuando no estoy aquí. Caleb también se levantó. Me quedaré con ella. Lo sé, dijo. Al darse la vuelta para irse, Caleb le preguntó a Evelyn, ¿a quién se refería? A alguien a quien te recuerda. Evelyn no dejó de caminar. Pero su voz flotó de vuelta a través de las piedras como un fantasma aprendiendo a susurrarme. Esa noche, Clara se durmió en el sofá, con la cabeza apoyada en el regazo de Caleb. Un libro de cuentos estaba abierto a su lado, aunque no habían pasado de la tercera página. Ella le había preguntado antes, ¿por qué el conejito del libro siempre vuelve? Caleb había sonreído porque a veces lo que se pierde no quiere quedarse atrás. Su respiración ahora era lenta, incluso la seguridad estaba acurrucada junto a su corazón como siempre. Y Caleb no se movió, no se atrevió, porque este pequeño peso, esta frágil confianza era de esas cosas que se rompen si respiras mal. Su teléfono vibró una vez en su bolsillo. Un mensaje de Marcus. Encontró algo más. La madre de Evelyn murió en un centro de rehabilitación en Arizona. Causa de muerte autoinfligida. Evelyn fue quien la encontró. Edad, 17. No creo que nadie viniera a buscarla después de eso. Caleb miró la pantalla y luego bajó la vista hacia la mano de Clara. Ella se movió levemente en sueños, sus dedos se movieron nerviosamente hacia los suyos, y él susurró, «Pero alguien vino por ti». En la oscuridad, permaneció inmóvil, el reloj marcando suavemente en el pasillo, porque la guerra no había terminado, pero la marea había empezado a cambiar. No con ruido, no con confrontación, sino con presencia, con ser quien se queda cuando todos los demás tienen una razón para irse. Y mañana le diría a Clara lo que ya sospechaba en el fondo. Que a veces no eres el eco. Eres el comienzo de una nueva canción. El lunes llegó sin ceremonias. Ningún cambio en el viento, ningún cambio en el cielo, solo la misma llovizna suave que se había vuelto casi familiar, como si la casa misma hubiera aprendido a llorar en silencio. Caleb estaba en su garaje, abriendo con cuidado una maleta negra acolchada. Dentro, entre recortes de espuma, había un pequeño paquete de hardware. Una microcámara del tamaño de un botón, un chip de grabación activado por movimiento y un cargador modificado camuflado como una lamparita infantil. Marcus lo había entregado esa mañana, sin palabras, salvo por una frase. Esto es para cuando el silencio ya no basta. Caleb levantó el último trozo de suave conejito de peluche gris con una nueva puntada en la barriga. Dentro de la costura, justo detrás del corazón de algodón, estaba incrustado el dispositivo de grabación. Capturaría voces, tonos, patrones, no solo pruebas para los tribunales, sino pruebas de la verdad. Porque a veces la gente cree más en los archivos que en los niños. Esa noche, cuando Evelyn se fue de viaje de negocios, no se despidió de Clara. No la abrazó. Simplemente tocó su teléfono, le gritó instrucciones al ama de llaves y desapareció en un coche negro. Clara se quedó junto a la puerta principal durante un minuto entero después de que se cerrara. Sin moverse, sin parpadear, simplemente esperando. Caleb se acercó y se agachó junto a ella. No te olvidó, dijo con dulzura.
Clara se giró lentamente, con los ojos abiertos, pero ilegibles. Nunca me olvida, susurró. Solo recuerda que yo. Se lo recuerdo. Él no respondió de inmediato. Simplemente metió la mano en la bolsa que tenía a su lado y sacó algo. Envuelto en papel de seda. A salvo. El conejito reparado, renacido, pero diferente. Ahora, observando. Se lo entregó. Ella quería que lo tuvieras de vuelta, dijo Caleb. Los dedos de Clara se cerraron alrededor del suave pelaje gris. Se ve mejor. Sigue teniendo el mismo corazón. Caleb sonrió. Solo unos puntos nuevos. Entonces ella preguntó casi demasiado bajo para oír, ¿me protegerá? Caleb no parpadeó. Ya lo está haciendo. Esa noche la casa estaba casi en silencio. Casi. Caleb esperó a que Clara se durmiera. Su suave mano, como un suspiro, rodeó al conejo como si fuera un salvavidas y salió de su habitación. Regresó a su portátil, abrió la aplicación de monitoreo y sincronizó la señal de audio. Una onda bailó por la pantalla, silenciosa, luego aguda. Una voz, luego dos. Él presionó play. Voz 1, femenina, frágil, irritada. ¿Cuántas veces tengo que decirte que no tararees? Tararear es para bebés. Clara. La voz de Clara suave. Apenas audible. Yo no era mi intención. Di una palabra más. Tu significado no importa. Solo tu silencio importa. Un clic. El sonido de algo que se deposita con fuerza. Quizás un vaso o un cepillo. Luego pasos. Una puerta. Entonces el audio se silenció de nuevo. Caleb se quedó allí sentado, con los puños apretados y la mandíbula apretada. No porque estuviera sorprendido, sino porque el tono de voz de Evelyn le resultaba demasiado familiar. Lo había oído antes en campos de entrenamiento, en salas de interrogatorio. No era rabia. Era frialdad. El tipo de frío que no se derrite. A la mañana siguiente, Caleb llevó a Clara a la escuela. No habló mucho durante el viaje, pero antes de bajarse, le entregó algo doblado en pequeño, otro dibujo. Este era diferente. Un árbol alto, un columpio, dos figuras debajo. Una era ella. La otra, más alta, tenía líneas oscuras alrededor de las manos, como guantes o tal vez calor encima, escritas en letras mayúsculas e irregulares. Si me caigo, él se agarra. Caleb se guardó el papel en el bolsillo del abrigo y asintió. Lo hiciste bien, dijo. Muy valiente. Clara lo miró. ¿Qué pasa cuando regrese? Caleb guardó silencio. Luego respondió despacio y con seguridad, esta vez estaremos listos. Esa noche, revisó más grabaciones. Fragmentos, palabras lanzadas como piedras, susurros afilados. ¿Por qué siempre me miras como si no fuera suficiente para ti? Adelante, dibuja tus pequeños fantasmas. Son los únicos amigos que tienes. No actúes como si me tuvieras miedo. Viniste por mí. Tú eres yo. Y entonces un clip de apenas 20 segundos lo cambió todo. La voz de Evelyn. Si alguien vuelve a preguntar por esos moretones, diles que te caíste. ¿Me oyes? La voz temblorosa de Clara. Sí, Evelyn. Buena chica. Ahora arréglate la cara. Caleb permaneció inmóvil. Entonces, sin dudarlo, cogió el teléfono. Marcus respondió después de un timbre. ¿Tienes algo? Lo tengo todo. Caleb respondió, y no voy a esperar más. A la mañana siguiente, Clara estaba junto a la ventana, con la mochila puesta y la caja fuerte en un brazo. Pero esta vez, no miraba con miedo. Estaba observando la entrada, esperándolo. Cuando Caleb llegó, abrió la puerta a ella misma. Sin que nadie la presionara, sin persuadirla. Estoy lista, dijo. Él sonrió y se agachó. ¿Estás segura? Clara asintió. Dijiste que la seguridad me protegía. Pero ahora también quiero protegerlo.
Él extendió la mano. Ella la tomó. Y en ese acto silencioso y sencillo, sin orden judicial, sin firma, sin veredicto, Caleb supo que la situación había cambiado. Ya no solo sobrevivía. Estaba eligiendo mantenerse firme, confiar, hablar, incluso cuando el mundo no la escuchaba. Y Caleb no era solo su chofer. Era su testigo, su muro, su faro en la niebla, y pronto el mundo también la oiría. No a través de gritos, pero a través de la verdad y un pequeño conejo gris que nunca dejaba de escuchar. La llamada llegó justo después del anochecer. La voz de Marcus al teléfono era firme, pero sus palabras estaban impregnadas de gravedad. Es suficiente para abrir la puerta, pero no para cerrarla. Caleb permaneció en silencio, paseándose por su sala de estar, con el pulgar trazando el borde del último dibujo de Clara, ahora clavado junto a la vieja foto escolar de ella en el refrigerador. Preguntó finalmente. Entonces, ¿qué hacemos? Espera, reúne más. Construye el caso como una escalera, un peldaño a la vez. Y mientras tanto, Marcus no dudó. Manténla a salvo, aunque te destruya. Caleb colgó y se quedó en silencio un largo rato. Afuera, las farolas se encendieron una a una, bañando la acera de ámbar. En la habitación contigua, Clara estaba acurrucada en el sofá, segura y apretada contra su pecho. No estaba dormida, simplemente quieta. A veces Caleb pensaba que el silencio no era un síntoma de miedo. Era el lenguaje de la supervivencia. Y ella lo había aprendido con fluidez. Se acercó y se arrodilló a su lado. Voy a decirte algo, dijo con dulzura. Y no tienes que responder. Solo escucha. Ella giró la cara hacia él, con los ojos muy abiertos pero concentrados. Cuando yo tenía tu edad, yo tampoco lloraba. No porque no estuviera triste, sino porque pensé que nadie me escucharía. Clara parpadeó. A veces, continuó, llevamos el dolor de quienes nunca aprendieron a dejarlo. Y no quieren transmitirlo, pero sí les gusta un abrigo 2 tallas más grande, pero que aún así te cae sobre los hombros. El labio de Clara tembló ligeramente. Luego susurró, ¿es eso lo que lleva puesto? Mi mamá. Caleb asintió lentamente. Lleva el dolor de su madre, y la está destrozando por dentro. Entonces, ¿por qué no se lo quita? Hizo una pausa y luego dijo la verdad, la que golpea fuerte pero limpia. Porque algunas personas le temen más a la libertad que al dolor. Al menos el dolor le resulta familiar. Clara miró a Seif. Lo abrazó con más fuerza. No quiero su abrigo, dijo. Lo sé, susurró Caleb. Por eso eres tú quien termina esto. A la mañana siguiente, Caleb estaba sentado en el borde de la impecable oficina de Evelyn, mirando fijamente a una mujer que no se parecía en nada a la del espejo que Clara había dibujado. Evelyn había recuperado la compostura. De vuelta de su viaje, con el pelo impecable, el pintalabios perfecto y la armadura puesta, él le había pedido una reunión privada. Ella aceptó. No perdamos el tiempo, dijo con frialdad. Supongo que esto se trata de Clara. Siempre se ha tratado de Clara, respondió Caleb. Sigues haciéndolo girar en torno a ti. Evelyn entrecerró los ojos, pero no dijo nada. Él continuó, tranquilo pero penetrante, no estoy aquí para acusar. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para decirte la verdad de la que has pasado años huyendo. Inclinó la cabeza. ¿Qué es? Que la niña de tu casa no es tu pasado. Es mi hija. Evelyn. Espetó. No, dijo Caleb. Es una niña con su propia historia, su propia voz, sus propias cicatrices, y tú las estás reescribiendo con tu tinta. El silencio se extendió como un alambre entre ellos. Sé lo que te pasó, añadió Caleb. He leído los informes. Habla con gente que recuerda. Evelyn abrió la boca. Luego la cerró, se inclinó hacia adelante. Tú también eras una niña. Pero nadie intervino. Nadie. Interrumpió el patrón.
Entonces me suavicé. La voz de Evelyn se quebró por primera. ¿Ves? No me quiere. Se estremece. Se esconde. Me mira como si fuera él. Monstruo debajo de la cama. Caleb no se inmutó. Entonces la madre que arrastra al monstruo a la luz y se lo muestra. Era miedo, no tú. La respiración de Evelyn tembló, y entonces surgió la pregunta que expuso más que las lágrimas. ¿Crees que aún puedo aprender a amar a Caleb? No respondió con palabras. Simplemente se levantó, se acercó a la ventana y la abrió. El aire afuera era fresco, real, descontrolado. Luego se volvió hacia ella. Aprender a amar no empieza por amarla, dijo. Empieza por perdonarse a uno mismo. Esa tarde, Clara preguntó si podía dormir en la habitación de invitados. ¿Por qué? Preguntó Caleb con dulzura. Se siente más seguro. Menos recuerdos. Asintió. Creemos algunos nuevos. Entonces. La ayudó a elegir una nueva lamparita de noche, una que brillaba con un amarillo suave y parecía una pequeña luna. Eligieron sábanas nuevas, unas con constelaciones. Más tarde esa noche, mientras Caleb la arropaba, Clara susurró, empezar de nuevo significa olvidar. No, dijo. Significa recordar de otra manera. Ella pareció darle vueltas, luego preguntó si mañana me animaría y hablaría con alguien. ¿Eso también ayudará a otros niños? Caleb sintió que su pecho se hinchaba silenciosamente. Podría, Clara. Simplemente podría cambiarlo todo. A la mañana siguiente, Marcus se entregó la pieza final. Un video con fecha y hora de la cámara del conejito. Evelyn, en un raro momento de visible desmoronamiento, se había desmoronado en el borde de la cama de Clara. Lo siento, susurró con los dientes apretados. No sé ser blanda. Solo sé sobrevivir, y no te quiero a ti. Para aprender eso de mí. Caleb vio el video 2 veces, no para sentir culpa, sino para presenciar la humanidad, para ver a la madre tras las cicatrices, y la vio, defectuosa, desgarrada, pero no ausente. Envió la grabación a los servicios de menores con una nota. Hay dolor aquí, pero también esperanza. Procede con sabiduría. Esa noche, Evelyn regresó a casa y encontró a Clara sentada a la mesa de la cocina dibujando. La niña levantó la vista fijamente. «Mamá», preguntó. Evelyn se quedó paralizada. Clara buscó la caja fuerte y dijo en voz baja, «Quiero creer que puedes cambiar». Evelyn se arrodilló. «No sé cuánto tiempo tardará», susurró. «Pero me quedaré hasta que suceda». Caleb observó desde la puerta y, por primera vez en semanas, nadie se inmutó. Nadie se escondió. Y silencio. El silencio finalmente se convirtió en un espacio para crecer interiormente. No en algo de lo que escapar. Porque a veces romper el ciclo no significa destruir el pasado. Significa reescribiendo el futuro con una sola voz, un hijo y una persona lo suficientemente valiente como para quedarse cuando duele. Los siguientes días se desplegaron como un amanecer que se atrevió a demorarse. Lento, cauteloso, pero inconfundiblemente más brillante. Clara empezó a tararear de nuevo. No muy fuerte, no a menudo, pero lo suficiente para que Caleb lo notara. Pequeñas melodías en voz baja mientras se cepillaba el pelo o balanceaba los pies bajo la mesa del desayuno. A veces, solo 1 o 2 notas antes de que se detuviera. Como si estuviera probando el aire para ver si finalmente era seguro emitir un sonido. Lo era. Evelyn no regañó, ni se inmutó. Simplemente escuchó. Y una mañana, tarareó de vuelta. No estaba entonado. Ni siquiera era una canción, pero era un hilo conductor. Y Clara, bendita su valiente corazoncito, lo aceptó. Para el jueves, Caleb también notó un cambio en Evelyn. No en cómo vestía o caminaba, sino en cómo hacía pausas. Había empezado a hacer pausas en la conversación antes de reaccionar, antes de alzar la voz. Era sutil pero revelador,
como alguien que aprende a respirar a pesar del dolor en lugar de dejar que hable por él. Una noche, después de que Clara se durmiera con la caja fuerte en la curva del cuello, Evelyn se acercó a Caleb en el pasillo. «Encontré algo», dijo en voz baja. «En las cosas de mi madre, después de que muriera». Caleb asintió, dejándose llevar. Terminaron en su estudio, donde Evelyn sacó un sobre delgado y desgastado, amarillento por las esquinas y sin abrir. Nunca tuve el valor de leerlo. Hasta hoy. Se lo entregó. Caleb desdobló la carta con cuidado. Estaba escrita a mano en cursiva. La tinta se corría ligeramente por algunos lugares, como si alguien hubiera llorado al escribirla. Evelyn, no sé si esto llegará a ti alguna vez. He cometido más errores de los que puedo contar. Y sé que te enseñé más miedo que amor. No espero perdón. Pero sí espero con todo lo que me queda que rompas esta maldición. No tienes que convertirte en mí. Hay una ternura en ti. La vi una vez cuando contuviste la respiración para salvar a un pájaro que había caído de la ventana. Deja que esa parte crezca. Aunque duela, sobre todo cuando duele. Con cariño. Mamá. Caleb levantó la vista con los ojos vidriosos. El rostro de Evelyn era ilegible, pero su voz se quebró. La odié durante años. Y todo este tiempo, me rogó que no me convirtiera en ella. Caleb dejó la carta. El dolor transmitido se convierte en legado, pero el dolor enfrentado se cura. Se sentó frente a él, en silencio por un largo rato. Luego preguntó, ¿crees que he hecho demasiado? He lastimado demasiado a Clara. Él negó con la cabeza lentamente. Heridas tan profundas no sanan rápido, pero recuerdan quién se quedó y quién no. Ese fin de semana, Clara recibió una visita. No fue idea de Evelyn. Fue de Clara. Mi maestra del jardín de niños, explicó. La que solía guardarme crayones extra, incluso los brillantes. Evelyn hizo la llamada. La mujer llegó justo antes del mediodía, una cálida maestra de cabello plateado llamada señorita Adele, que sonrió con perdón. Clara corrió hacia ella. No se escondió, no la observó desde la puerta. Corrió. La maestra la abrazó y le dijo, «Has crecido». Clara sonrió radiante, y ahora he aprendido a dormir con los ojos cerrados. La señorita Adele contuvo las lágrimas. Era lo más valiente que había oído en mi vida. Evelyn se quedó en un rincón, sin saber a dónde mirar. Entonces la señorita Adele se giró hacia ella. No sé qué ha pasado aquí, pero sé que estos niños no vuelven a tararear a menos que alguien los haya estado escuchando. Evelyn abrió la boca para responder, pero no respondió. En cambio, asintió una vez, no por orgullo, sino por humildad. Esa noche, mientras la casa se acomodaba a su nuevo ritmo, Caleb y Evelyn estaban sentados en el porche trasero, tomando té bajo las luces que Clara había insistido en que pusieran juntos. No pido nada, dijo Evelyn después de un rato. Ni elogios, ni permiso, ni siquiera paz. Solo quiero estar presente. Caleb la miró. Realmente miró, ya sabes, dijo, sanar no siempre parece progreso. A veces parece quedarse en la mesa cuando todo en ti quiere correr. Ella sostuvo su mirada, y a veces dijo que parece entregarle a alguien la carta que tenías demasiado miedo de leer sola. Se sentaron allí en silencio, interrumpido solo por el sonido del viento y la risa de un niño que se colaba por una ventana abierta. Más tarde esa noche, Clara llamó suavemente. Caleb entró en su habitación. Estaba completamente despierta, segura en un brazo, la otra mano jugueteando con el borde de su almohada. ¿Puedo decirte algo? Cualquier cosa, dijo. Creo que ya no le tengo miedo a la hora de dormir. Sonrió. ¿Por qué no? Porque ahora, cuando oscurece, no me siento sola. Hizo una pausa y luego añadió con un bostezo soñoliento. Tú y Seif ahora son más fuertes que el silencio. Caleb la besó suavemente en la frente. Entonces ella dijo lo que lo deshizo por completo. No sé cómo suena el amor. Me gusta, pero creo que podría sonar como quedarse.
No habló. Simplemente se sentó allí, con una mano en la espalda de ella y la otra sobre su propio corazón, conteniendo todo lo que amenazaba con soltarse. Al final del pasillo, Evelyn abrió su diario. En una página en blanco, escribió: «Esta noche, mi hija se rió en sueños». Ese es el sonido de un ciclo que se rompe. No con violencia, ni con gritos, sino con regalos y té en los porches y conejitos con corazones cosidos. No soy mi madre, pero soy su lección. Y tal vez, solo tal vez, finalmente estoy lista para transmitir algo mejor. Cerró el libro, exhaló y, por primera vez desde que nació Clara, no sintió miedo del mañana. Porque el mañana no era solo otro día para sobrevivir. Era un día para comenzar. La mañana. El comienzo de la audiencia fue más frío de lo esperado. El cielo estaba nublado, blanco como el papel. Sin sol, sin pájaros cantores, solo ese silencio que hacía que la respiración sonara más fuerte de lo habitual. Clara sujetó con fuerza la mano de Caleb mientras se acercaban a la escalinata del juzgado. Llevaba la caja fuerte bajo el brazo como un centinela. Evelyn caminaba junto a ellos unos pasos atrás, no por obligación, sino por decisión propia. Hoy calzaba tacones bajos. Llevaba el pelo recogido en una sencilla coleta. Nada de traje de diseñador, nada de apariencia fría, solo una mujer con un suave abrigo azul marino que se presentaba para su hija. Eran 3 personas caminando hacia un futuro que ninguna podía predecir con certeza. Pero algo había cambiado. Todas lo sentían. Esto ya no era una batalla. Era un puente. Dentro de la sala del tribunal se sentía menos como un campo de batalla y más como una habitación llena de espejos. Todas se veían reflejadas en cada palabra, cada error, cada triunfo, cada silencio, cada cicatriz. Caleb testificó primero. Su voz era firme, pero le temblaban las manos al levantar los dibujos de Clara. No pronunció el nombre de Evelyn con enojo. No acusó. Dijo la verdad, pero con compasión. No es mala, dijo. Está herida, pero se presenta, y a veces ese es el principio de todo. Entonces llegó Evelyn. Se presentó ante el juez y leyó sus propias palabras de una carta doblada. Esta vez, no me enseñaron a ser madre. Me enseñaron a soportar. Me criaron en el silencio y la supervivencia. Y durante mucho tiempo, transmití eso porque no sabía cómo no hacerlo. Pero he visto cómo es el amor. Se parece a un hombre que no tuvo que quedarse, pero lo hizo. Un niño que sigue extendiendo la mano incluso después de ser rechazado. Y un conejito cosido porque alguien creyó que vale la pena salvar las cosas rotas. No pido ganar. Pido intentarlo porque quiero convertirme en la madre que Clara merece, y quizás algún día. La que se enorgullece de llamar suya. La sala del tribunal estaba en silencio. Incluso el juez se reclinó lentamente como si el aire hubiera cambiado de peso. Entonces fue el turno de Clara de hablar. Se subió a un pequeño taburete. Sus pequeñas manos se aferraron al borde de la barandilla de madera. El juez se inclinó. ¿Hay algo que quieras decir? Cariño. Clara miró a Caleb y luego a Evelyn. Entonces dijo con total claridad. Los niños parecen poseer. Quiero vivir con ambos porque uno sabe escuchar y el otro está aprendiendo. El juez respiró hondo y sonrió suavemente, y con eso se tomó la decisión. Tutela compartida, apoyo psicológico, un plan familiar. No perfecto, pero lleno de posibilidades. Y la posibilidad es donde reside la esperanza. 3 semanas después, el jardín estaba lleno de vida. La primavera había llegado de la forma más sutil. Nuevos brotes, brisas más suaves y el sonido de la risa resonando por la finca Mercer por primera vez en años. Clara estaba descalza en el césped, persiguiendo las burbujas que Caleb soplaba desde el porche. Corría en círculos, riendo a carcajadas, segura ondeando de su brazo como una bandera. Evelyn observaba desde unos pasos de distancia, regando los narcisos. Sus manos, antes conocidas solo por apretones firmes y pulsaciones precisas,
ahora estaban aprendiendo a mantener la dulzura. ¿Alguna vez piensas? Le preguntó a Caleb mientras se acercó a ella y dijo, que quizá lo más difícil del amor no es darlo, sino creer que lo merecemos. Caleb miró a Clara, que seguía dando vueltas en el jardín. No, dijo. Creo que lo más difícil es quedarse lo suficiente para verlo crecer. Ella lo miró y, gracias a Dios que lo hiciste. Él no respondió con palabras. Simplemente sonrió y le entregó la varita de burbujas. Inténtalo. Evelyn arqueó una ceja. No me gustan las burbujas. Yo tampoco, dijo, hasta que alguien me recordó lo que se siente reír sin miedo. Mojó la varita en azul suavemente y observó cómo una única burbuja brillante flotaba hacia el cielo, frágil, brillante y breve, pero innegablemente hermosa. Clara la persiguió, la atrapó y susurró, mañana le pondré nombre. Esa noche, Clara se acurrucó en la cama entre ellos, algo que habían empezado a permitirse los fines de semana. Un acuerdo de paz silencioso descansaba entre ella y Evelyn. ¿Sabes qué deseé hoy?, murmuró Clara. ¿Lo que pidió Caleb? Que nada vuelva a ser como antes. Aunque a veces nos equivoquemos, dijo Evelyn con voz suave. Nos equivocaremos. Bueno, pero ahora lo arreglamos juntos. Caleb añadió, eso es lo que significa ser familia. No nunca lastimarnos, simplemente nunca alejarnos. Clara bostezó. Bien. Entonces los mantendré a ambos. Y así, la noche los rodeó, cálida y sincera. Meses después, la escuela de Clara organizó una exhibición de primavera. Se invitó a los padres a ver en qué habían estado trabajando sus hijos. Cuando Clara subió al escenario con su clase para leer un cuento que había escrito, Evelyn apretó la mano de Caleb con más fuerza de la que pretendía. Clara tomó el micrófono. Esta es la historia de un conejito llamado Safe que creía ser solo un juguete. Pero un día se dio cuenta de algo especial. Que era el corazón de un nuevo comienzo. Porque el amor no tiene, para ser perfecto, simplemente tiene que quedarse. La sala estalló en aplausos. Caleb tenía lágrimas en los ojos. Evelyn también. Y Clara sonrió más grande que el sol porque ahora sabía cómo sonaba el amor. Sonaba como dos sillas siempre juntas en la mesa. Sonaba como alguien tarareando. Sonaba como quedarse y se sentía como en casa. Y esa era la historia de una niña pequeña, un conejito roto y el poder de elegir quedarse. Ahora, me encantaría saber de ti. ¿Desde dónde estás viendo la historia? ¿Y qué parte de esta historia te llegó más al corazón? Deja tu opinión en los comentarios. Leo todos los comentarios. Si esta historia te conmovió, te inspiró o te recordó la fuerza silenciosa del amor y la sanación, no olvides suscribirte para no perderte la próxima. Compartimos una nueva historia cada día. Historias que importan, que sanan y que nos recuerdan lo que significa ser humano. Muchas gracias por verla. Hasta la próxima, cuídense unos a otros y recuerden, a veces quedarse es el mayor acto de amor que existe.